Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos a ir hacia Europa. Bueno, y como sabrán, luego de lo que fue la invasión a gran escala por parte de Rusia de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, hubo distintas repercusiones, en el continente europeo, en Rusia, bueno, en muchos lados del mundo. Tenemos que a fines del 2022, casi 8 millones de ucranianos estaban en el extranjero, de los cuales 5 millones estaban en la Unión Europea. Estamos hablando de cifras muy grandes. Aparte, Ucrania tiene alrededor de 5,5 millones, 5 millones y medio de desplazados internos. Entonces podemos ver un gran movimiento de población en toda esta zona. Tenemos que, bueno, la opinión pública en Europa en general fue positiva hacia los refugiados o inmigrantes ucranianos, como los quieran llamar, y de hecho se les otorgó un estatus de protección temporal que le daba derecho a trabajar en la Unión Europea, acceso a servicios de atención médica, educación y otros beneficios sociales. Pero ya cuanto más fue pasando el tiempo y fueron aumentando la cantidad de ucranianos, bueno, y también la guerra se fue prolongando, empezaron a haber algunos problemas. Entonces hubo algunas encuestas en Europa que mostraban que había cada vez mayor preocupación por las consecuencias de tal influjo, como pueden ser el creciente costo de la vida. También tenemos que esto impactaría en el mercado inmobiliario, lo que es la educación y otros servicios sociales también. Según los datos recopilados por el Banco Nacional de Ucrania, los gastos de los ucranianos en el extranjero ascendieron a 2.000 millones por mes en 2022, 3 veces más que el año anterior. Entonces tenemos que la mayoría de los inmigrantes ucranianos cubrieron sus gastos con los ahorros que tenían en bancos ucranianos, utilizando tarjetas de crédito, débito y también para retirar efectivo. Pero cuando fue pasando el tiempo, tenemos que esto va cambiando y que muchos se insertaron laboralmente en Europa. Entonces vemos que esta fuente de financiamiento empieza a caer. Entonces, como consecuencia positiva de este influjo de ucranianos en Europa, tenemos que hubo un aumento a corto plazo de lo que sería el comercio minorista y el consumo privado en muchos países, como por ejemplo Polonia y también Estonia. En otros países, como puede ser Alemania o Chequia, Austria, Francia, Suiza, los Países Bajos o Reino Unido, este impacto fue menor, dado los números en porcentaje, bueno, números de ucranianos, proporcional al número de nativos que había, que obviamente la diferencia es mucho mayor. Entonces tenemos que a corto plazo parece haber algunos efectos positivos, como justamente el aumento del consumo, pero los efectos negativos también son muchos, como puede ser, bueno, lo que dije previamente, mayor gasto en servicios sociales, mayor gasto en buscar viviendas a estos inmigrantes y otros gastos más. En particular hay que señalar que los gastos de los inmigrantes ucranianos fueron un factor importante para explicar las altas tasas de crecimiento de la inflación en algunas zonas de la Unión Europea. Entonces tenemos, por ejemplo, que en Lituania, Estonia y Letonia está superó el 20%, en Hungría estuvo en torno al 18%, en Chequia y Polonia casi el 10%. Pero actualmente con los datos disponibles podemos ver que la integración de estos refugiados todavía es moderada. Mientras que el 63% de los migrantes encuestados estaban empleados antes de la invasión a gran escala, solo el 28% lo estaban en septiembre. En Polonia la situación es bastante mejor. Tenemos que aproximadamente de los 1,2 millones de inmigrantes que recibieron de Ucrania, alrededor de la mitad ya encontró empleo. Estos empleos son en general en puestos de baja categoría y con bajas pagas, hay que aclarar. Bueno, ahora si vamos a lo que sería el impacto en las finanzas públicas, tenemos que los gastos gubernamentales de los países receptores, en lo que es educación, salud y vivienda, aumentaron y van a seguir aumentando. El impacto fiscal a corto plazo, entonces, de estos inmigrantes, en toda la Unión Europea, sería alrededor de 30.000 a 37.000 millones de euros, o entre el 0,19 y el 0,23% del PBI de la Unión Europea. Hay distintas estimaciones de cuánto va a gastar cada país. Tenemos los cálculos del Banco Europeo de Inversiones, que dice que Letonia va a gastar el 9% de su PBI en esto, Estonia el 7%, Hungría, Polonia y Chequia el 4% al 6% del PBI. Otras estimaciones lo ponen en gastos de alrededor del 1% en países como Polonia, Estonia y Chequia.
Según el FMI, el efecto fiscal neto va a ser positivo para Europa a largo plazo, ya que los ucranianos se están integrando al mercado laboral. Pero mientras tanto tenemos que la finanzas de algunos países europeos van a tener algunos problemas, algunos gastos adicionales, y también va a haber un impacto importante en lo que es la competencia laboral, especialmente en los sectores más básicos y con peores sueldos. Ahora, si hacemos un análisis general en base a estos datos, tenemos que la Unión Europea es, en cierto sentido, la gran ganadora de todo esto a largo plazo, no a corto plazo. Porque si bien Rusia probablemente se quede con parte del territorio ucraniano, el efecto sobre los países de la Unión Europea va a ser casi nulo. Obviamente está la cuestión energética y demás, pero a largo plazo, una vez que los países de la Unión Europea cambien su infraestructura para poder justamente subsanar esta falta del gas ruso, tenemos que las ganancias son tanto demográficas, ya que la Unión Europea está sumando millones de personas, un gran porcentaje de ellas, niños, jóvenes, que en pocos años van a estar en edad laboral. También tenemos que, aparte de la ganancia demográfica neta que tiene la Unión Europea, también hay una ganancia en lo que sería el mercado laboral, lo que va a acelerar el crecimiento económico de muchos de estos países. Se va a ampliar tanto la fuerza de trabajo como la cantidad de consumidores, mientras que por el otro lado Rusia ya no recibe tantos inmigrantes, sino que muchos rusos están yendo a otros lugares del mundo, justamente llevándose, bueno, muchos de estos rusos que se van también son de clase media para arriba, hay que decirlo. Así que tenemos que en cierto sentido, y salvando las grandes distancias, esta invasión rusa de Ucrania se convirtió en una especie de tratado de Molotov-Ribbentrop de hecho, en el cual se dividen las esferas de influencia entre lo que sería la Unión Europea, obviamente detrás de la Unión Europea está Estados Unidos, y Rusia por el otro lado. Rusia ganaría territorio y hay algunos habitantes, algunos millones de habitantes, que no es poco, teniendo en cuenta además la sangría que tiene la población rusa, mientras que Occidente y especialmente la Unión Europea ganaría millones de personas, millones de niños y futuros millones de brazos para trabajar y ampliar su mercado. Así que esto es una ganancia para todos los involucrados, excepto Ucrania, que justamente el resultado más probable es que pierda tanto territorio como población, lo que va a ser extremadamente difícil que pueda recuperarse a corto o mediano plazo. Así que esa es la perspectiva justamente del impacto que va a tener la inmigración ucraniana en Europa. Espero que les haya parecido interesante el video, pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Creen que Ucrania seguirá siendo un país viable luego de la guerra o no? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo, gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo. Además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal, mis otros canales, Ultra Argentina y Pernado. Nos vemos pronto, saludos.